Bueno, este fin de semana ha sido particular. El tema en cuestión de este aniversario es la iglesia en tiempos difíciles. Y el título de esta exposición en esta mañana es La iglesia trabajando en tiempos difíciles. Nosotros acabamos de leer una situación a través del profeta Ageo hablándole al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y quiero contarles un poco el contexto para que entendamos e introduzcamos el sermón de esta mañana. Los pecados del pueblo de Israel, la terquedad de su corazón no arrepentido, el no querer escuchar las advertencias de Dios, fue la causa por la cual Dios trajo disciplina al pueblo de Israel, dejando que los babilonios vinieran y los llevaran como esclavos. Los llevaron cautivos por un tiempo determinado a Babilonia. Y después de ese tiempo, donde se cumple la disciplina del Señor, un decreto del rey Ciro, rey de Persia, le dio la posibilidad a este pueblo de retornar a su tierra y en principio con el objetivo de reconstruir el templo donde Dios hacía su morada. El primer contingente que volvió fue guiado por Zorobabel, como leíamos ahí, y apenas llegaron a Jerusalén, empezaron a reconstruir el templo. Pero hubieron dificultades. Hubo oposición, una oposición ruda por medio de los samaritanos, los cuales por los samaritanos de tal forma que irrumpieron, que detuvieron el trabajo de reconstrucción del templo. Y cuando hubo hecho efecto este freno, cada uno de los que había regresado con toda la intención de reconstruir el templo, volvieron a sus casas. Todos aquellos que estaban motivados a reconstruir el templo, cada uno de ellos volvió a sus casas, hasta pareciera que aquellos que los frenaron les daban consejos como diciendo, les es mejor quedarse en sus casas. ¿Y saben por cuánto tiempo se quedaron en sus casas? No voy a llegar a exponerles los pasajes bíblicos, ustedes lo pueden leer si quieren en Esdras, en Nehemías, que está este proceso. Descuidaron la obra de Dios por 17 años. Ellos volvieron a sus casas. Podrían haber pensado que era por un tiempo nada más, pero sin embargo ese tiempo se prolongó y se sentían seguros ya en sus casas. Y debemos pensar entonces en esta mañana que si bien nuestras casas de cierto modo puede ser un lugar que abriga seguridad o que brinda seguridad, incluso ese lugar seguro puede ser peligroso si nos descuidamos de lo más importante. Hermanos, a principio de este año apareció una amenaza en el mundo entero. Una amenaza como también apareció en ese momento cuando iban a reconstruir el templo. Amenaza externa que hizo que nos enviaran a casa. La frase "quédate en casa" se hizo conocida por todo el mundo. Nos dijeron que por nuestra seguridad y por la seguridad de los demás es mejor que nos cuidemos y que nos quedemos en casa. Y lo que parecía una solución al mundo entero, para los cristianos puede convertirse en un problema mayor que la pandemia simplemente. Hay un peligro de poder o de tener este tiempo de aislamiento, tiempo de permanecer en casa, en un tiempo difícil, en un tiempo complicado, en un tiempo de caos. El ser humano puede empezar a desviarse de los objetivos que Dios tiene para con nosotros y de obedecer a Dios. Y con esto no estoy diciendo que cada uno de los que nos hemos quedado en casa nos hemos quedado con la intención de rebelarnos contra Dios o dejar de hacer las cosas que Dios nos manda. Pero si no estamos atentos a nuestras debilidades como seres humanos, podemos tropezar. A través de esta lectura nosotros vamos a ver cómo estos hombres, motivados en un principio y habiendo vuelto a sus casas,
empezó a menguar la tarea que ellos tenían por delante. Mis hermanos, hoy en día estamos familiarizados con la palabra síntomas. Y creo que todos, de alguna manera, han escuchado, incluso seguramente han visitado el Google. ¿Para qué? Para saber cuáles son los síntomas para detectar el COVID-19. Hasta damos consejos, incluso si tenés estos síntomas, lo más probable que ya tengas y seas positivo. En esta mañana, mis hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a darles un listado de síntomas que pueden aparecer en un tiempo de dificultad, en tiempos difíciles que pueda atravesar los cristianos. ¿Y cuál es el objetivo? Para que cada uno de nosotros aprenda a detectar en su corazón si es que tiene estos síntomas y debe atacarlos. Otro ejemplo que voy a usar es el hecho de que también en los últimos meses nos dijeron que si ¿quieres estar más seguro de saber si tienes el virus o no? Debes hacerte el hisopado. Para los que no pasaron por esa experiencia, y espero que no lo hagan, porque la verdad es molesto y doloroso, porque cuando te hacen el hisopado, el hisopo penetra hasta lo más profundo de las fosas nasales y genera una molestia y un dolor. Ahora bien, lo que voy a decir en esta mañana puede ser un poco molesto, puede incluso doler, pero es necesario. Porque la palabra de Dios penetra a lo más profundo del ser humano, de todo creyente. Pero es necesario detectar estos síntomas para evitar el peligro de caer en esa tentación de dejar a nuestro Dios o debilitarnos delante de la obra de nuestro Dios. Mis hermanos, como les dije, nadie tiene la intención, pero sin darnos cuenta posiblemente podamos nosotros estar desviándonos porque estamos viviendo un tiempo difícil. Un tiempo de confusión, un tiempo de caos. Es ese pueblo de Israel que en ese momento que habían empezado a reconstruir, tuvo ese momento de caos, de peligros, de amenazas, y dejaron de construir. Así que lo primero que vamos a ver a través de este texto es un tiempo difícil. Leamos de nuevo ahí el versículo 1, en adelante hasta el 5. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: estas dos personas eran las encargadas de llevar al contingente y también eran responsables de hacer que el pueblo trabaje en la reconstrucción del templo. Y entonces Dios manda a su profeta a decir esto: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esta palabra, como hemos leído, ya se repite 2 veces. En tiempos difíciles debemos aprender a meditar sobre nuestros caminos, nuestro proceder, nuestro caminar. Después de 17 años, el pueblo prácticamente tenía sus propios planes y se habían vuelto insensibles y apáticos a la obra que Dios les había encomendado. Incluso estaban olvidando el propósito por el cual habían sido llamados de retorno a Jerusalén. Y ese tiempo difícil al principio había pasado, pero ahora se encontraban en otro tiempo. Ya no con la amenaza de los samaritanos, sino con la palabra misma de su Dios. Dios ahora los estaba confrontando con su liviandad, con su
descuido a la obra de Dios. Y esos tiempos difíciles pueden manifestarse de distintas formas. Por eso quiero decirles que a través de la Biblia vamos a encontrar tiempos difíciles que vinieron por medio de, por ejemplo, pestes, mortandades, hambrunas, guerras, persecuciones. Y precisamente en esos tiempos es donde uno debe cuidar su corazón, su mente, para no desviarse y olvidar la comunión que tiene que tener con su Dios y con el pueblo. Este pueblo estaba dejando eso y se habían destinado ¿a qué? A trabajar solamente en sus propios planes. Entonces, vamos a empezar a ver algunos síntomas que salen del texto, y incluso voy a citarles algunos otros textos más para que cada uno de nosotros pueda evaluar en su corazón a ver si hay alguno de estos síntomas que pueden ser peligrosos. Síntomas en tiempos difíciles. Este pueblo estaba cambiando sus prioridades, un cambio de prioridades. Este pueblo el pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, ellos estaban sacando la conclusión por las circunstancias que estaban viviendo, que posiblemente no sea la voluntad de Dios que sigamos reconstruyendo. Pero mis hermanos, el tiempo que Dios había dispuesto para su retorno se había cumplido. Lo que este pueblo empezó a decir eran excusas que se estaban inventando. ¿Por qué? Porque sus planes ahora eran otros. Sus prioridades habían cambiado. El permanecer mucho tiempo en sus casas había hecho que dejen de trabajar para Dios, y en sus mentes empezaron a hacer sus propios planes, y no solo idearlos, sino también dedicarse con todo empeño a ejecutarlos. Y es por eso que a través del profeta Ageo, Dios le dice al pueblo, no es tiempo para Dios, y es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta, mientras ustedes, por la amenaza que tuvieron, están descuidando la obra de Dios, pero se están dedicando a sus propias cosas. Hicieron propios planes y están tomando su fuerza, su tiempo, están invirtiendo en sus propios planes y están dejando la casa de Dios desierta. A este pueblo, un tiempo difícil y prolongado lo había llevado a descuidar la obra que Dios les había encomendado. Sus prioridades habían cambiado. La reconstrucción del templo, mis hermanos, no era simplemente el valor del templo, sino lo que habitaba en el templo. El hecho de reconstruir el templo significaba para este pueblo reconstruir la comunión con su Dios. Y precisamente esa comunión es la que estaban dejando de lado. ¿Por qué? Por dedicarse a sus propios planes. Otro síntoma que puede aparecer, aparte del cambio de prioridades, es la insatisfacción. Mis hermanos, hermana, Dios te ha llamado y te ha rescatado para que vivas en comunión con Él y con tus hermanos. Él te ha llamado para eso, Él te ha rescatado para que estés en comunión con Él, con tus hermanos, y para que también des a conocer a Cristo. Y si eso no está creciendo, si eso no está sucediendo en tu vida, no estás cumpliendo con el alto llamado de Dios de edificar y trabajar para su reino. Cualquier esfuerzo que hagas fuera de ese propósito, por más bueno que parezca, no traerá satisfacción a tu alma. Por más que te dediques a hacer cosas que parecen ser buenas, si no estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste llamado, iglesia, nada va a satisfacer tu alma. Este pueblo se había empezado a dedicar a hacer sus propias cosas, pero no había satisfacción en ella. Leamos el versículo 6 y 7, ¿qué dice ahí? Sembráis mucho. O sea, hacía mucho esfuerzo para su sembrado. ¿Está mal sembrar? No.
pero a costa de descuidar la obra de Dios. Sembráis mucho y recogéis poco. No es suficiente. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en sacos rotos. Y otra vez así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, en tiempos difíciles tenemos ese peligro de la insatisfacción. Porque cuando estamos en casa empezamos a decir, ¿y ahora qué hago? Ahora que estoy acá, ¿qué hago? Como decía ayer el hermano Bruno, ¿aprovecharon para poder de alguna manera edificarse en la palabra de Dios o simplemente se ocuparon en sus propias cosas? Mi hermano, si en este tiempo difícil que nos está tocando vivir, tu vida carece de sentido, es como que no tengo sentido, no sé qué hacer. Si nada de lo que haces te satisface, nada de lo que haces te da gozo, paz, gratitud a Dios, es porque los efectos de los tiempos difíciles te están afectando y es el tiempo de detectarlo. Estos tiempos difíciles pueden estar afectando tu gozo, tu paz, tu satisfacción en Cristo Jesús. Hay más síntomas que podemos nosotros ver en algunos personajes de la Biblia y lo voy a hacer de una forma resumida. En tiempos difíciles corremos también el peligro de caer en murmuración. El pueblo de Israel es un ejemplo de esto. Y esto fue escrito, lo de los antiguos, lo que está escrito del pasado es un ejemplo, es una enseñanza para nosotros no caer. Entonces esta es una advertencia incluso para que tengamos cuidado, porque en tiempos difíciles podemos caer en la murmuración, porque el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y murmuró contra Dios cuando sus enemigos los perseguían. El Señor nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Pensaron posiblemente que Dios no los escuchaba, pero Dios estaba escuchando. Murmuraron cuando no tenían que comer. Murmuraron cuando no tenían que beber. Murmuraron cuando se cansaron del maná y querían comer carne. Murmuraban cuando no tenían agua. En tiempos difíciles murmuramos contra Dios, murmuramos contra los hermanos y debemos cuidar de esto. Obviamente que debemos cuidarnos en todo tiempo, pero más en tiempos difíciles, porque es donde estamos más sensibles y vulnerables a estas amenazas. Por eso es que en Filipenses capítulo 2, versículo 14, 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Si el mundo está al caos, nosotros no podemos caer en ese caos. Otro síntoma que podemos encontrar en tiempos difíciles de otros personajes es la autocompasión. ¿Por qué nos pasa a nosotros esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? En este caso, el profeta en Primera de Reyes, no voy a citar los pasajes, pero les voy a contar el profeta Elías, después de haber obrado grandemente y mostrar el poder de Dios ante las amenazas de muerte de Jezabel, él decide huir, y mientras huía, él deseaba morirse. Y después se esconde en una cueva y Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y escuchen el temor o la dificultad, lo que puede causar. La respuesta de él: han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. La vida no dependía de Jezabel. La vida depende de Dios.
La vida nuestra no depende de que si nos cuidamos o no nos cuidamos. No estoy diciendo que no nos cuidemos, pero no depende de que el virus tenga el poder de matarnos. Es Dios el que ha designado el día en el cual vamos a morir, ya sea por un virus, ya sea por un accidente, ya de una forma natural, por cualquier razón que Dios la haya escogido. Pero buscan para matarme. Pero ¿saben qué? En Romanos capítulo 11, versículos 4 y 5, haciendo referencia a esta respuesta, miren que cuando uno en el temor empieza a verse a uno mismo, se empieza a cerrar a uno mismo y empieza a tener la autocomplacencia y pareciera que solamente a uno le pasa estas cosas. Pero ¿qué dice en Romanos? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué respondió a este acontecimiento el Señor? Él dice, yo solo he quedado, solo yo quedé de todos los profetas. Pero el Señor respondió, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y escuchen, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Mi hermano, mi hermana, el aislarte, el encerrarte en vos mismo, no te permite ver la obra de Dios a tu alrededor, entre tus hermanos y en otras partes. Dios sigue actuando, entonces no debes cerrarte porque tus ojos deben estar abiertos a la obra de nuestro Dios. No estás solo. No estás solo. Hay un remanente salvado por gracia, hay un remanente de cristianos fieles, aún en tiempos difíciles. Otro síntoma que podemos encontrar es la duda. En tiempos de confusión, angustia, temor, debemos cuidarnos de dudar del cuidado de nuestro Dios. O pensar de que nuestro Señor no tiene el control de las cosas que están sucediendo. ¿Cómo me puede ayudar en este tiempo difícil? Empezar a dudar ante la dificultad. En Marcos, un ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 37 en adelante, dice, pero se levantó gran tempestad de viento. Y él estaba en la pompa dormido, o sea, hablando de Jesús, estaba dormido sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras versiones, Señor, ¿no te das cuenta que estamos a punto de morir? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? La duda es peligrosa, porque si eso persevera en nuestra mente, empezamos a dudar de nuestro Dios, y eso pasa en tiempos difíciles. Otro síntoma es el temor. El temor puede llevarnos a abandonar o a negar a nuestro Dios en tiempos difíciles. El temor a sufrir, el temor a que pueda perder algo o a alguien, el temor incluso a ser rechazado por ser un seguidor de Cristo. Esos temores pueden llevarnos a negar al Salvador. ¿O se creen más valientes que Pedro? Pedro, ¿lo recuerdan? Pedro en un momento donde en el aire se respiraba amenazas, burlas, desprecio, muerte contra nuestro Señor. Él lo único que atinó a decir, no lo conozco. El temor puede llevarnos a negar a nuestro Dios. Mis hermanos, en este mundo sufriremos aflicciones, pero eso no nos ayuda a ser más, eso nos va a ayudar a ser más como Cristo. Mis hermanos, debemos ser conscientes que en algún momento moriremos. Pero saben que para el cristiano la muerte no es pérdida, es ganancia. Eso lo entendió el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Filipenses 1:21. Mis hermanos, debemos cuidarnos en los tiempos difíciles, porque no somos diferentes a los hermanos del pasado. No somos diferentes a este pueblo que acabamos de leer, que descuidó la obra de su Dios porque estuvieron pasando tiempos difíciles. No somos diferentes a ellos, por eso debemos ser conscientes de nuestra debilidad para poder tener la guardia en alta. Mis hermanos, también debo recordarles que en tiempos difíciles, la iglesia que está en la Biblia, en tiempos difíciles que ellos tuvieron que pasar, dejaron su primer amor. En tiempos difíciles empezaron a tolerar doctrinas erróneas. Algunos incluso parecían estar vivos, pero estaban muertos. Y otros se habían vuelto tibios. Lean Apocalipsis, porque Apocalipsis, la iglesia estaba sufriendo persecución. Ellos estaban en tiempos difíciles y sin embargo Dios los exhorta a salir de esa situación. Arrepiéntanse, miren de dónde han caído y vuelvan a hacer las obras primeras. Pero también habían aquellos que perseveraron en esos tiempos difíciles siendo fieles al Señor, y el Señor les dice así: no temas en nada de lo que vas a padecer. Iglesia, no teman en lo que vayamos a padecer juntos. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No debemos temer porque es Dios el que está al control de todas las cosas. Y también debemos entender que estos tiempos, habiendo visto los síntomas que debemos detectar en nuestro ser, yo no voy a evaluarlos uno por uno. Cada uno sabe que pueda tener estos síntomas, y si no los tiene, gloria a Dios, pero debe estar atento porque seguimos siendo débiles y seguimos viviendo en tiempos de confusión. Algo que también tenemos que ver después de ver los síntomas y entender es que los tiempos difíciles para Dios son un instrumento, son como un instrumento. Si nosotros, hermanos, aprendemos a confiar en la soberanía de Dios, ¿por qué debemos confiar en la soberanía de Dios? Porque los tiempos son de Dios. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Imagínense cómo Dios obró para nuestro bien. Cuando nosotros habíamos planeado hacer este evento la semana pasada, como recordábamos y estamos tan gozosos de recordarlo nuevamente, los tiempos del Señor cambiaron para nuestro beneficio. Amén. Los tiempos que Dios usa y cambia y ejecuta y establece para su iglesia siempre van a ser para bien. Pero los tiempos son de Dios y debemos aprender a confiar en su soberanía, en su obra, en su voluntad, porque la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, incluso cuando tenemos que pasar tiempos difíciles. Dios usó estos tiempos difíciles de este pueblo que leímos, ¿para qué? Para que vuelvan a confiar en Él y a trabajar para Él. Mis hermanos, si nosotros aprendemos a prestar atención a la palabra de Dios y hacemos su voluntad, aprenderemos a glorificar a Dios. Leamos versículo 8. Dios los puso en una situación, pero a través de esa situación Él les va a exhortar a trabajar en su obra. Versículo 8 dice: subid al monte
y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, escuchen bien la situación, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre el hombre y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. O sea, esa situación era caótica. Si nosotros por simplemente la suba del dólar todo cambia, todo es un caos. Imagínense, acá había escasez, había sequía, había desabastecimiento. Y esos ingredientes son sinónimos de caos. Pero nuestro Dios las permitió y las usó. ¿Para qué? Para decirle al pueblo: vuelvan a obedecerme. Arrepiéntanse y vuelvan a hacer la obra para la cual los he llamado. Desde los líderes hasta el último integrante de la comunidad. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como había enviado Jehová a su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y es por eso que incluso decía, hermanos, no es solamente un ánimo y una advertencia para ustedes, sino también es para mí y para los hermanos que guiamos esta congregación. Ahora veamos algo más. Veamos una afirmación que necesitamos para pasar los tiempos difíciles. Una afirmación para los tiempos difíciles. El viernes, cuando empezamos este evento, el hermano Marco habló de los fundamentos, las doctrinas que necesita una iglesia para estar firme en los tiempos difíciles. Y él nos decía: Cristo es la roca, Cristo puede sostenernos en los tiempos difíciles. Ayer el hermano Bruno nos contó de los hermanos a través de la historia y cómo actuaron en tiempos difíciles. Se dan cuenta que no somos los únicos que hemos pasado pandemias o dificultades. Hubieron muchos que pueden servirnos de ejemplo para actuar. Pero no es más fácil por ahí poner la internet, poner el televisor, y lo que hace el resto lo vamos a hacer nosotros. Pero ¿qué hicieron los cristianos? ¿Alguno se ha puesto a investigar? Ayer fui bendecido por toda la historia que nuestro hermano Bruno le llevó el tiempo para buscar y meditar sobre esto. Y eso nos debe llevar a tener una acción en estos tiempos que vivimos. Entonces él nos mostró a través de la historia cómo hermanos sostuvieron su fe en esos tiempos difíciles a través de la historia. Y yo me preguntaba, ¿qué sostuvo a los creyentes en el Antiguo Testamento para que continuaran su obra obedeciendo a Dios? ¿Qué sostuvo a los hermanos del Nuevo Testamento? Bien dijeron los hermanos, la doctrina, Cristo, la historia, la nube de testigos. Pero a todos ellos en general, y estoy seguro que los sostuvo y también les dio las fuerzas suficientes para que sigan teniendo aliento, para tener incluso fuerzas y confiar y esperar en Dios, fue esta afirmación. Leamos el versículo 13. No necesitamos, hermanos, no necesitamos nada más que confiar en esta afirmación. Cuando dudamos, cuando tememos, cuando vivimos tiempos difíciles, el Señor dice por medio del profeta Ageo: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros,
dice Jehová. ¿Necesitaban una vacuna? ¿Necesitaban que un psicólogo, que filósofos, que historiadores, que políticos resuelvan la situación? No. Yo estoy con vosotros, dijo Jehová. Mis hermanos, esta afirmación hizo que hombres, a través de la historia bíblica, hombres débiles, fueran libertadores, fueran jueces, fueran reyes, fueran profetas, apóstoles. La tarea nunca fue fácil. Dios nunca prometió que su obra sería fácil, pero nunca estuvieron solos. Dios estuvo, está y estará siempre con el creyente. No estamos solos. Esta misma afirmación la encontramos en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa afirmación sostuvo a los antiguos, a los del Nuevo Testamento, y debe sostener la iglesia en este tiempo de pandemia. Yo estoy con vosotros. El apóstol Pablo pasó también dificultades, pero ¿qué es lo que le afirmó y le renovó sus fuerzas? En Hechos 18, 9 y 10 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero el apóstol Pablo fue apedrado, fue llevado preso, fue golpeado, estuvo a punto de morir en mucho. ¿Y cómo dice que el Señor no pondrán? No prevalecieron. Aún ante las amenazas, aún cuando lo apedrearon, aún cuando lo amenazaban, el Señor estaba con él. Amén. Hasta el último momento de su vida. Y cuando murió para dar testimonio de Cristo. Aún en la muerte, él seguía dando testimonio del Señor. Pero esa afirmación, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes, es lo que debe motivarnos, lo que debe despertarnos, lo que debe activar nuestro espíritu para seguir la obra de nuestro Dios. No, mis hermanos, yo he escuchado esto. La iglesia pospandemia necesita, para poder sostenerse y que la iglesia vuelva a estar como antes, deben pasar cosas en la iglesia. Deben haber señales, prodigios, deben haber polvo de oro en las manos. De esa forma vendrán la gente. Si no vienen por esta afirmación, hermanos, nada va a sostenerlos. Yo estoy con vosotros. No necesitan otra cosa. No necesitan otra afirmación. No es una promesa. Es una afirmación. Es una afirmación. Yo estoy con vosotros. Esta afirmación despertó al pueblo de Dios. Esta afirmación despertó a los líderes que estaban guiando a esta congregación a reconstruir el templo. Estos tiempos difíciles Dios la usó como una herramienta para que el pueblo vuelva a poner en primer lugar a Dios y a trabajar en sus propósitos. Versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esa afirmación no les dio otra cosa. El profeta solamente fue a decirles: Jehová está con vosotros. Y es como que los despertó cuando estamos dormidos. Volvieron en sí, se activaron de nuevo. No solamente los líderes, sino todo el pueblo, para construir, para reconstruir esa morada, esa comunión con Dios. Y por último vemos un ejemplo
para los tiempos difíciles. Un ejemplo que necesitamos, un referente, alguien que podamos ver en los tiempos difíciles. Mis hermanos, en toda la historia de la humanidad no hubo, no hay y no habrá persona alguna que haya tenido que pasar un tiempo difícil, hasta diría terrible, como el que pasó nuestro Señor Jesucristo. Nadie en esta tierra, ni en el pasado ni en el futuro, va a pasar un tiempo difícil como el que Jesús tuvo que pasar. Mis hermanos, Jesús injustamente fue desechado de entre los hombres. Solo de él se puede decir que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Solo él fue herido, molido, recibió el castigo. Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento hasta la muerte. Jesús tuvo su tiempo difícil. El pecado, como cualquier peste, como cualquier plaga, como cualquier virus, lo llevó a la muerte. Sí, Él murió por causa del pecado, pero no por su propio pecado, mis hermanos, por el pecado tuyo y por el pecado mío. Él padeció, Él tuvo su momento difícil por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados. Y el que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, incluso aquellos que están siguiendo la transmisión, deben entender que sus pecados crucificaron a Cristo. El justo murió por los injustos con un propósito: acercarnos a Dios. Mi amigo, mi amiga, debes entender que eres un pecador, eres una pecadora, y Jesús murió para darte una reconciliación con Dios. Solo por medio de Él podemos acceder a la presencia y a la comunión con Dios. Solo por medio de Cristo podemos reconciliarnos con Dios. Y no solamente esto, sino que también solamente por Cristo, por esa obra, por ese sufrimiento, por ese padecimiento, podemos nosotros entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Mi amigo, mi amiga, es tiempo de que te arrepientas y creas en el sacrificio de Cristo y lo sigas. Y así serás parte de su iglesia, la iglesia de Cristo, que fue comprada con sangre. La iglesia de Cristo está compuesta por pecadores salvados de pura gracia por medio de la fe y la fe en su obra. Debes venir a Él en arrepentimiento y fe. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedas ser salvo. Si esto que estamos viviendo te parece difícil, si esto que estamos viviendo parece terrorífico allá afuera porque te amenaza la muerte, no sabes lo que dices. Porque el día vendrá cuando todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Salvación para algunos, ira y destrucción para otros. Ese será un tiempo difícil. Y no será un tiempo, será eterno. Es tiempo de que te arrepientas. Mis hermanos, Jesús murió, pero al tercer día resucitó y Él está vivo. Y su muerte no fue en vano. No fue en vano. La Biblia dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, nosotros somos parte de ese fruto. Nosotros somos el fruto de su aflicción y el consuelo que debemos tener en nuestras debilidades y cuando pecamos, que Él queda satisfecho, porque no depende de lo que nosotros hagamos, porque depende de lo que Él ya hizo. Y Él está satisfecho de rescatarnos por su obra completa y perfecta. Mis hermanos, el pasar tiempos difíciles nos hace pensar en que si todavía estamos vivos, ¿para qué vivimos?
¿O para quién vivimos? ¿Vamos a vivir como este pueblo que en tiempos difíciles se apartó y se ocupó simplemente de sus cosas? ¿O volveremos y pensaremos y meditaremos en nuestros caminos y seremos despertados para vivir para nuestro Dios? Los tiempos difíciles a veces son necesarios. Son esos sacudones que nos hacen despertar. Mis hermanos, cuando di positivo en el COVID, simplemente esperaba, tenía síntomas, pero hubo un día cuando la respiración me empezó a faltar y mi cabeza voló. Un día la respiración me faltó y yo pensaba en Dios. Yo decía: Jesús, si muero yo sé que voy a ir con vos, pero si vivo, ¿para qué vivo? Si continúo viviendo mi vida, ¿la voy a desperdiciar? Mi tiempo, ¿la voy a aprovechar para mis cosas o para trabajar para mi Dios? Mis hermanos, aún hoy pienso y me pregunto, ¿qué estoy haciendo con la vida que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con esta salvación preciosa que Dios me ha dado por pura gracia? ¿Qué estoy haciendo con la cura para el pecado? ¿Qué estoy haciendo con el Evangelio? ¿Y cuánto demuestro en mi vida que valoro su muerte y el que haya tomado mi lugar en esa cruz? En tiempos difíciles pensamos distinto. El Señor nos pone en perspectiva. El Señor nos despierta. El Señor nos sacude. ¿Para qué? Para ponerlo a Él nuevamente en primer lugar. Amén. Mis hermanos, el Señor no cambia. Él todavía en el 2020 le dice a Iglesia Cristiana de la Gracia: yo estoy con ustedes. Incluso en estos tiempos difíciles, hermanos, es donde tenemos la oportunidad de ver el obrar de nuestro Dios por medio de la iglesia, por medio de los hermanos, por medio de las circunstancias que nos toca vivir. Así que, hermanos, no huyan de los tiempos difíciles, porque Dios está obrando en esos tiempos. Dios está formando el carácter de Cristo en sus vidas. Dios está moldeando su persona para que den más testimonio de Él. Dios los está podando en tiempos difíciles para que den más fruto. No huyan de los tiempos difíciles. No teman, no duden, porque Dios está al control de todo. Y Él dijo: si Él empezó la obra, nadie frustrará sus planes. Él completará su obra. Él lo formará cada uno de nosotros. Aunque no lo creamos, aunque dudemos de Él, Dios va a hacer de ustedes la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado, para que Él sea conocido, para que Él siga obrando a través de la iglesia y la iglesia siga dando testimonio del carácter de nuestro Dios. No huyan de los tiempos difíciles. No teman en tiempos difíciles. Mis hermanos, 8 años de gracia, donde hemos pasado tiempos distintos, pero su mano nos ha sostenido. Y hoy puedo entender esa afirmación: yo estoy con vosotros. El Señor está con nosotros. Termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Esto nos dice el Señor a cada uno de nosotros: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Escuchen, hermanos: en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras